Bueno, vamos iniciando con ahora los generadores, en este caso generadores de corriente directa. En realidad, de los generadores y los motores, pues no hay mucha diferencia. A lo mejor su principal diferencia es que, por ejemplo, para un motor necesito alimentar tanto el estator como el rotor. Y pues tengo una potencia eléctrica que al final se convierte en una potencia mecánica y de esa manera pues es lo que viene siendo el motor. Y cuando es el generador, en este caso solamente tengo o debo de tener un campo magnético que puede ser el estator, y lo que hago en vez de tener una potencia de salida, le genero un par a ese generador, en este caso, y muevo ese rotor por otro medio, que como ustedes ya conocen, pues puede ser el viento, el agua, puede ser, ¿verdad? Entonces, pues de esa manera yo muevo ese sistema y al momento de moverse, pues es en un campo eléctrico o magnético, ¿verdad? Si muevo un conductor en ese campo magnético, ese conductor va a traer o la parte magnética la puede atraer y de ahí se puede generar un voltaje, ¿verdad? Entonces, esa es una de las diferencias, ¿verdad?, principales, que sería en este caso en el generador, ¿no? Y como igual, como los motores tienen o se pueden, digamos, clasificar, ¿verdad?, los principales tipos de generadores en lo mismo que los motores, ¿verdad? Van a tener la misma estructura. De hecho, un motor yo lo puedo convertir en generador. El simple hecho de no conectar, a lo mejor cuando, por ejemplo, puede ser que no le alimente una parte de ese, por ejemplo, el de excitación separada, que va a la alimentación del estator y del rotor diferente, pues solamente alimento el estator con una cierta cantidad de voltaje y de esa manera se genera ese campo magnético que de ahí lo va a recoger y de ahí se obtiene en el generador, los cables del generador me van a dar esa parte, ¿eh? También, por ejemplo, de los tipos, pues el primero es el generador de excitación separada, es donde hay dos, digamos que puede haber dos alimentaciones o dos potencias separadas, independientes, o que incluso, pues si las junto, pues ya cambiaría a un sistema en derivación, ¿no? Entonces tengo el generador de excitación separada, el de derivación, el generador serie, el compuesto, tanto acumulativo como diferencial, aunque el compuesto, pues, digamos que el compuesto a veces solamente se utiliza uno, es que es el acumulativo, porque el diferencial pues tiene otras características o tiene más características que no son tan buenas para utilizarlo, ¿eh? Entonces dice que en este tipo de generadores, pues sus características en las terminales, voltaje y corriente, pues es lo que los difiere, ¿verdad? Ahí, dependiendo de cómo va la conexión del voltaje y la corriente. También nos dicen que los generadores, son muy parecidos entre sí porque tienen también una potencia nominal, una eficiencia. Puedo regular el voltaje por medio de la velocidad, ¿verdad?, de ese, en este caso, de ese eje que es el que va ahora a alimentar de una potencia mecánica para obtener una potencia eléctrica, ¿verdad? Y de ahí pues se obtienen diferentes valores y voltajes, uno como es la regulación de ese voltaje, que en este caso depende del voltaje que yo le alimente en las terminales del generador, y también pues cuando tiene un voltaje a plena carga, ¿no? Yo puedo variar su voltaje y de esa manera también puedo variar pues
digamos, lo que genere en este caso, ¿verdad? Lo que pueda ir generando ese voltaje, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como funcionan, ¿verdad?, los terminales también del generador a plena carga. También tiene la característica voltaje corriente. Cuando varío yo, por ejemplo, el voltaje, puede ser que también varíe la corriente, ¿verdad? Entonces, es parecido a un sistema transformador. La potencia, pues no la puedo cambiar. Sí puedo variar ciertas características, pero la potencia seguirá siendo la misma. A lo mejor cuando yo le doy más voltaje, puede ser que tenga menor corriente para que la potencia permanezca igual, ¿verdad? Que es una relación que siempre nos da, en este caso, la potencia del motor, ¿verdad? Que solamente cambiando las dimensiones, pues ya puedo cambiar la potencia. También nos dice que todos los generadores normalmente requieren de una fuente, de una potencia mecánica, que normalmente o en ocasiones se le llama motor primario del generador, que de ahí, pues como les mencionaba, puede utilizar diferentes formas, ¿no? Puede ser una turbina desde vapor, un motor diésel o incluso un motor eléctrico. Lo más común es que utilices, por ejemplo, los trenes que ahora funcionan, utilizan vapor todavía, y algunos otros ya utilizan motores diésel para poder generar una energía eléctrica, y lo que utilizan pues es un motor de corriente directa. ¿Dónde más puedo utilizar un motor de corriente directa o un generador, ¿verdad? Primero, pues a lo mejor podría utilizar un sistema, no sé, ¿por qué no han dejado de funcionar esta parte? Bueno, los generadores a veces, aun cuando nosotros vemos que se trabaje con corriente directa, pues a veces son generadores de corriente alterna, lo único que hacen pues es rectificarla, ¿no? Entonces todavía hay generadores de corriente directa porque se utilizan en ciertos sistemas donde a veces o el cambio de corriente alterna a corriente directa requieren unos diodos de una capacidad, pues digamos, grande para poder soportar las potencias que a veces se requieren. Uno de ellos puede ser los aviones, que utilizan motores de corriente directa todavía. Entonces, pues ahí tiene que tener la generación, tiene que tener todo muy bien para que no pueda fallar en ese caso, ¿eh? Entonces, los generadores, como menciona, sus características es que deben de tener una potencia mecánica, que es la que mueve el eje, y dentro de ese campo magnético, que puede utilizar desde una turbina de vapor, un motor diésel, puede utilizar aire, puede utilizar un sistema de caída y hidráulico, ¿verdad? También, pero principalmente donde se aplica, pues a veces no se puede contar, por ejemplo, con un sistema de aire o con un sistema hidráulico. Entonces lo más normal es que pueda utilizar un motor diésel, ¿no? O que utilice una caldera y de esta manera pueda generar un vapor, y de ahí puede obtener esos valores, ¿verdad? Dentro también de sus características de velocidad se acostumbra a comparar la regulación del voltaje y las características de salida de los diferentes generadores, motores primarios que tienen una velocidad constante, que esa es otra de las características tanto de un motor como un generador, que tienen una relación de velocidad, aunque digamos que no podemos medirla o no podemos saber, aunque sí podemos conocerla por fórmulas matemáticas, la velocidad que toma el rotor, pero la velocidad que toma el estator, que es una velocidad eléctrica y que puede ser comparada a las dos, y que las dos tienen una mejor relación, o la relación que tienen en este caso los dos, pues es una relación más cercana en cuanto a las dos velocidades, que si
utilizaras un motor o un generador de corriente alterna. Entonces, es más eficiente en cuanto a la velocidad que ustedes requieran, ¿verdad? Que sea más exacto en cuanto a la velocidad y no tenga tanto variación. A eso se refiere, ¿verdad? Aquí también nos habla de los generadores que de alguna manera sus sistemas de potencia modernos pues utilizan generadores a veces de corriente alterna, por ejemplo, como el automóvil, utiliza un generador de corriente alterna y utiliza un puente rectificador para de ahí obtener la corriente directa, ¿no? Entonces también todo se va enfocando a quién ofrece mayor eficiencia principalmente, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde obtengo mayor eficiencia? ¿De un generador de corriente alterna o de uno de directa? También pues se dice que en los últimos años ha tenido un auge mayor, en este caso los generadores de corriente directa, porque utilizan como fuentes o torres independientes, principalmente para teléfonos celulares, que es un poco más estable y obtener esa parte, ¿verdad? Ok, entonces, pues como las características son iguales, lo único que va a cambiar es la forma de la potencia, pues también podemos tener las formas en este caso iguales, ¿verdad? Aquí tenemos un circuito equivalente de un generador de corriente directa, donde puedo tener diferencias en cuanto a lo que viene siendo en este caso que ahora lo que va a cambiar es la dirección del flujo. Si ustedes recuerdan un poquito de las figuras anteriores, la corriente IA iba en el otro sentido, entraba a lo que viene siendo la parte del rotor. Ahora no, ahora va a cambiar de sentido. Esa corriente, en vez de que entre, va a salir de ese sistema. Tengo mi campo magnético de la figura 842, del lado izquierdo es donde voy a hacer una alimentación, y si se fijan aquí, las letras F1, F2, A1, A2, por ahí estoy tratando de programar una visita allá a los laboratorios para que también ustedes identifiquen esta parte. Cuando vayan a ver ahí un motor, va a tener letras y tiene normalmente A1, A2, F1, F2, E1, E2, que son las características que van a tener, ¿verdad? Ojalá y sea posible. Está un poquito complicado por todo lo que se tiene que hacer, pero bueno, ojalá y nos permitan entrar aunque sea unas 2 veces. Entonces tenemos aquí el circuito de ese. Ahora, ¿cómo lo voy a conectar? Pues puede ser de excitación separada, puede ser que los conecte o que la excitación vaya diferente. Ahora no lo voy a colocar, digamos, en paralelo, aunque de ahí puedo también obtener pues un generador de corriente directa, ¿eh? Y aquí en la siguiente figura, la 843, tiene un generador ya sin, o la resistencia ajustable que tenía el otro, pues se junta con la RF y de ahí se obtiene la variación de una resistencia para poder variar también el campo magnético. Entonces también eso es parte de las características que puede tener, ¿verdad? Y un generador de excitación separada, pues es aquel cuya corriente de campo la suministra un voltaje externo. Después el equivalente en el circuito de un voltaje total, que está representado por las terminales y también que implica una corriente de línea, ¿verdad? Que en este caso la corriente de línea va a ser igual a la corriente de la armadura, como IA, ¿verdad? Entonces, lo único que va a cambiar pues es la forma de las corrientes. En este caso,
¿De qué va a depender la corriente IA e IL? Pues va a depender del movimiento que tenga, de la velocidad que se le dé a la parte que tenemos ahí como EA. Esa es la que nosotros le vamos a dar, o ese movimiento o ese par mecánico que se le va a poner en ese punto, y del voltaje que va a tener acá como voltaje F, es la alimentación que va a tener en este caso, que aquí la corriente IF pues sigue siendo la misma, esa sí no cambia. Aquí el voltaje, según la ley de Kirchhoff, para la parte del rotor, pues también no va a cambiar. Ahora sí, lo que va a suceder es que ahora yo voy a generar un voltaje total como el que tengo aquí. Ahora no lo voy a alimentar, sino que lo voy a generar de acuerdo al movimiento y de acuerdo al campo magnético de lo que tiene del lado izquierdo, ¿eh? Algunas características que tiene la excitación separada, pues dice que tiene las cantidades de salida pues, de un dispositivo, o que tengo que utilizar ese sistema para ese dispositivo, ¿eh? Entonces son los voltajes en las terminales, la corriente de línea, que es lo que mencionábamos, y de ahí las características de excitación, pues que también tiene una gráfica, o también podemos obtenerlo por medio de un sistema gráfico. Los voltajes, igual como los motores, donde utilizábamos ese sistema, ¿no? Entonces podemos utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff para poder obtener cuánto es el voltaje que va, en este caso, a generar. Ahora no le voy a alimentar, sino que ahora va a generar. Entonces dice que alguna de las características pues se da en línea recta, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con un generador cuando se incrementa la carga? Pues en este caso, también va a aumentar, o cuando la carga ahora no va a ser que le voy a poner una carga, en este caso al generador, sino que le voy a alimentar por medio de un par, o una fuerza que le va a mover, y eso es cuando se incremente la carga, ¿verdad? O cuando le ponga. A lo mejor la carga ahora ya no es la parte mecánica, sino el voltaje que voy a generar, de cuánto puedo aumentarlo o cuánto puedo disminuirlo, ¿no? También nos dice que si yo elevo la corriente o del inducido, se incrementa la caída, por lo que tanto lo que viene siendo el generador, pues también puede tener algunas deficiencias en ese caso. Y menciona que algunas características pues son variables, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones de los devanados, que puede provocar incrementos en una relación que ya lo podríamos a lo mejor ver ya en un sistema o en un motor. También ha provocado una disminución en este caso, dependiendo de la velocidad que tenga, como es la fórmula que tenemos de cómo el voltaje se puede obtener, pues con las constantes y la velocidad angular, ¿verdad? Que puede originar una disminución de los voltajes. También las gráficas, pues se supondrá que son de un generador que tiene devanados de compensación, o a menos que se aclare o que diga que la curva no tiene devanado de compensación, y que también tienen una velocidad, ¿verdad? Una parte de lo que viene siendo el control del voltaje en las terminales, se puede controlar dependiendo de la excitación separada que tiene, o el voltaje interno generado, igual por la ley de Kirchhoff, que si aumenta en este caso el voltaje, aumentará también, o sea, la parte del rotor, que si le aumento ahí en este caso la velocidad, pues también va a aumentar el voltaje. E igual viceversa, si disminuye eso, pues también disminuirá el voltaje que se genere. También hay unos cambios en cuanto a la velocidad de rotación. Si aumenta el voltaje, entonces también cambiará esa parte. Si recuerdan, el voltaje total era EA más IARA. Ahora también ahí hay un cambio en el signo, por las condiciones que tiene, ¿verdad? Que se queda para que se genere el voltaje total, ¿no?
El cambio en la corriente de campo también nos dice que si disminuimos la resistencia, aumenta la corriente y por lo tanto aumentará el flujo, en este caso en la máquina. Y conforme aumenta el flujo, pues también debe aumentar el voltaje, por lo que tanto en el intervalo de velocidad del motor, ¿verdad? Entonces también para el control, en este caso de generadores, se da más por un cambio en la corriente en el campo, como viene siendo en esta parte. Aquí se observan las figuras de los cambios, de las caídas que puede tener. Normalmente puede ser o debe de ser una línea recta, como cuando se utiliza un sistema para cambiar de alterna directa. Normalmente son curvas, o las curvas positivas se van cambiando en un sistema, y de ahí con lo que viene siendo el área bajo la curva, pues se saca un sistema lineal, que obviamente ahí puede tener algunas caídas. Y puede tener caídas de voltaje, pues de acuerdo a ciertas variaciones que yo le pueda dar, ¿verdad? Ahí son las características de un generador de excitación separado. Acá con devanado de compensación se observa que la caída es menor que sin devanados de compensación, ¿verdad? La caída es mayor con el devanado sin devanados de compensación, que pueden ser, pues obviamente si le pongo otro devanado, pues mi campo magnético puede aumentar y puede haber menos caída en esos puntos. También nos dice que, por ejemplo, un generador puede tener variación. Si utilizáramos, por ejemplo, un sistema eólico, el generador pues va a tener variaciones en cuanto a la velocidad. El aire no es a veces constante, entonces tiene ciertas variaciones. Perdón, entonces tiene ciertas variaciones que produce que a veces su voltaje no sea lineal, ¿verdad? O su fuerza magnetomotriz no se mantenga en una sola. Aunque sí debe de tener ciertos frenos en cuanto al voltaje que se genere, ¿verdad? Que la velocidad del viento también tiene una capacidad, ¿verdad? Si esa velocidad puede rebasarlo, pues ya entra ahí un sistema de frenado para que se mantenga también siempre una velocidad, o no rebase ciertas velocidades, ¿no? Aquí nos dice que si tiene una reacción o una corriente diferente, perdón, entonces es normal que si tengo un cambio en la corriente, que es la que me da la reacción del inducido, pues si se puede debilitar el flujo con un incremento de carga, pues eso también provoca que disminuya el voltaje, ¿verdad? También nos habla de que hay una manera de determinar exactamente el voltaje de salida con una máquina, mediante la utilización de un análisis gráfico, y de ahí se parte para precisamente generar o determinar las fórmulas de las fuerzas magnetomotrices, en este caso del generador de excitación separada, que también depende, en este caso ahora lleva una parte extra que normalmente dependía del número de vueltas y la corriente, y ahora que tiene una función extra que tiene, en este caso, digamos que es una pérdida de lo que viene siendo la fuerza magnetomotriz, ¿no? Y de ahí pues se obtiene esa fuerza, o de cuánto va a ser la fuerza neta que va a tener, pues depende ahora sí del número de vueltas, de la corriente, pero
también hay una pequeña pérdida. Y de ahí, pues también se puede obtener las corrientes o la corriente en este caso, el, de la fuerza magnetomotriz de la máquina, pues se puede determinar con las corrientes que utilizo normalmente N, que viene siendo el número de vueltas, y la corriente o la excitación separada que pueda tener en este caso un generador, ¿verdad? Entonces un generador pues también tiene las mismas, digamos, las mismas partes, las mismas características, entonces en cuanto a fórmulas, pues no va a cambiar mucho o no cambian muchas, ¿verdad? Algunas se le pone una parte extra que entraría en esos puntos, como por ejemplo si quiero saber cuánto es la velocidad o si quiero saber cuánto es el voltaje, ahora en el anterior, con los voltajes, lo que queríamos encontrar era su velocidad, ahora vamos a variar la velocidad para ver cuánto se puede variar de los voltajes, ¿no? Ahora, con los problemas anteriores encontrábamos cuánto era su velocidad, si variábamos los voltajes o los voltajes que nos daba. Ahora es, si yo varío la velocidad del generador, o en este caso el par que le voy a colocar, cuánto puede variar el voltaje. Y para eso, pues vamos a ver un pequeño ejemplo que tenemos aquí. Nos dice que tenemos un generador de excitación separada, tiene los siguientes valores nominales, 127, su potencia es de 127 kilowatts, maneja 430 volt, 400 amperes, a 1800 revoluciones, y ahorita vamos a ver también esa parte de, déjenme, busco lo de Jamboard, donde no se me desesperen, que la red está un poquito lenta.
Bueno, en este caso ya tenemos aquí el problema. Nos dice que tenemos un generador de excitación separada que tiene los siguientes valores nominales: su potencia de 172 kilowatts, el voltaje que puede generar son 430 volts con 400 amperes. Esto se genera a 1800 revoluciones por minuto, que tiene una figura y una curva de magnetización en la cual tiene las características que la resistencia en este caso de la parte del rotor es de 0.05 ohms, la resistencia que tenemos como RF, que es del estator, viene siendo 20 ohms, que también se cuenta con un voltaje de alimentación para el campo magnético generado de 430 volts, que tiene 1000 vueltas por polo y que también tiene una resistencia ajustable desde 0 hasta 300 ohms. Y nos pregunta también que si la resistencia variable en un circuito de campo se ajusta a 63 ohms y el motor primario del generador opera 1600 revoluciones, ¿cuál es el voltaje en las terminales vacíos del generador? O sea, que no tiene ninguna carga. Entonces, ¿cuánto se va a generar cuando yo ajusto la resistencia y a 1600 revoluciones? Acá en la siguiente página tenemos la figura de lo que viene siendo el generador. En este caso, la resistencia variable de 0 a 300, RF 20 ohms, el número de vueltas que tiene son 1000, y de la parte de acá de lo que viene siendo lo que va a girar el rotor, solamente conocemos su resistencia. También tenemos la curva de magnetización en este caso, y a partir de ahí, pues vamos a utilizar un sistema de acuerdo a la curva para determinar los voltajes y con eso también encontrar la resistencia, ¿verdad? Lo primero que debo de conocer es cuánto es o las características que puede tener para de ahí determinar con la corriente, con esas características de esa resistencia, de cuánto va a ser, en este caso en el campo inducido, de cuánto va a ser su valor de resistencia. Por ejemplo, aquí me dice que de acuerdo a este inciso A,
la resistencia ajustable sería de 63. Entonces aquí voy a tener una resistencia total para, en este caso, el devanado del lado izquierdo, y de ahí lo que tengo que hacer es encontrar de la resistencia ajustable, ¿ah? ¿Cuánto va a valer la resistencia ajustable? Hay, en este caso, para obtener la resistencia total y poder conocer la corriente, y por medio de la corriente poder determinar con la corriente de campo, determinar los voltajes. En este caso, tengo RA y RF, que debería de ser la suma de esos dos. Como la resistencia ajustable la pusieron en 63, pues voy a obtener una resistencia, digamos, aquí es RF. Entonces, ¿cuánto voy a tener de la resistencia? Bueno, pues en este caso la resistencia ajustable va a ser de 63 ohm, y le voy a sumar la otra resistencia que es la resistencia fija, que son 20, y por lo tanto voy a tener una resistencia total, en este caso de 83 ohm. Esa sería mi resistencia que voy a tener. ¿Por qué? Porque necesito saber cuánto es la corriente que va a circular aquí en esta, para poder saber con esa corriente de campo cuánto va a ser el voltaje que se va a generar. Bueno, de aquí necesito saber la corriente que hay aquí para poder determinarla con esa corriente, cuánto va a ser más o menos el voltaje que tiene de acuerdo a la curva de magnetización, y de aquí pues encontraría lo que viene siendo como IF, que utilizo pues la ley de Ohm para encontrar IF. Como conozco el voltaje que va a tener ahí en ese punto, o puedo conocer ese voltaje, pues puedo utilizar en este caso la ley de Ohm, que me dice que es voltaje en F, y en este caso pues lo que va a tener, digamos que lo vamos a poner como si fuera una sola resistencia, y la vamos a poner como RF, aunque RF esta pues va a ser la suma de esas dos que tenemos en la parte de arriba, y que esto me va a dar un voltaje en este caso el voltaje que voy a tener son 430 volt, y eso lo voy a dividir entre la resistencia que tengo en esa parte, que la resistencia vale 83 ohms en este caso. Aquí serían 83 ohms. Y este sería mi resultado de la corriente. ¿Cuánto valdría esa corriente? 5.18 amperes. Ok, perfecto, gracias. 5.18. Bueno, lo vamos a colocar con...
5.18 amperes. Lo que voy a obtener. Ok, con eso me voy a ir a la curva, en este caso la curva de magnetización con ese voltaje. La voy a empalmar aquí para ver un poquito más de cuánto es esa parte, para poderla hacer un poquito más grande. En este caso, pues con ese valor aquí, está redondeado, aproximadamente es 5.2, que es la línea que se traza. Bueno, que en este caso sería esta línea que va aquí, la de 5.2, y que me dice que con esa corriente, pues obviamente tiene un voltaje de 430, ¿verdad? Es la línea que se pone ahí. Ahora, pues eso ya lo sabía de alguna manera, ¿verdad? Con ese voltaje, con esa parte, pero esta forma de onda es de una curva que se genera a 1800 revoluciones. Entonces, de aquí, pues tengo que considerar o tengo que, de alguna manera, quitar esa parte y saber cuánto a 1600 revoluciones. ¿Ah? Entonces, con esa corriente que va a tener ahí, pues le voy a continuar el problema tratando de ver. Bueno, con ese voltaje y con quiero saber cuánto es el que se genera en este caso. Ahora, recordando igual la misma ecuación que teníamos para cuando relacionábamos voltaje con velocidad, que teníamos que era EA en este caso va a ser EA0 esto va a ser igual a N entre N0. Ahora lo que yo conozco es que conozco dos velocidades, estas dos, una que vale 1800 y la otra que vale 1600. En este caso, la EA es lo que quiero yo conocer. Conozco la EA0, conozco el N0 y me dan un valor de N aproximado. De ahí, despejaría EA para ahora conocer el voltaje con esas velocidades que va a tener. Aquí en este caso va a ser N, que N va a ser la velocidad en la que yo tengo de variación y que el N0 va a ser la velocidad fija que tiene en este caso, que me dice de 1800. El EA0 va a ser ese voltaje que yo tengo en este caso. Ok, entonces con esa fórmula, pues yo voy a obtener EA
que va a ser igual, en este caso voy a colocar en la parte superior la velocidad a la que me lo están pidiendo, que es la velocidad es de 1600. RPM, revoluciones por minuto, y en este caso lo voy a multiplicar por el voltaje que me da en este caso de 4. En este caso me dice que con ese valor me da un voltaje de 382. 382.22 volt. Con esas características bajó pues bastante el voltaje de 430 a 382 con una variación de 200 revoluciones, ¿eh? Ahora vamos a ver qué es lo que me pregunta el inciso B. Dice, ¿cuál será su voltaje si se conecta una carga de 360 amperes a sus terminales? Supongo que el generador tiene devanado de compensación. Bueno, con esas características le voy a conectar una carga y me pregunta que cuál será su voltaje si se le conecta una carga. El conectarle una carga indica que de acuerdo a la figura que yo puedo tener, que vendría siendo en este caso esta figura que ahorita vamos a ver aquí. De acuerdo a esta figura que está en la parte superior, me dice que le voy a conectar una carga aquí. Lo que obtuvimos fue un voltaje en vacío que no tenía ninguna carga. Ahora me dice que si le conecto una carga, en este caso aquí al voltaje total, pues de cuánto de cuánto es de cuánto sería el voltaje si se conecta una carga de 360 amperes a sus terminales, y dice que supongamos que tiene el devanado de compensación. Entonces lo único que hay que hacer ahí pues es determinar cuánto sería el voltaje total. De acuerdo a la ley de tensiones de Kirchhoff, de aquí de la figura, de la parte superior, la del lado derecho, es como obtengo el voltaje total. Se genera aquí EA de lo que acabamos de calcular, 382. Ahora me pregunta que si le conecto una carga, ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué sucede al momento de conectarle una carga? Entonces lo que tengo que encontrar pues sería aquí el voltaje total, de cuánto va a ser el voltaje total, ¿verdad? De acuerdo a la ley de tensiones de Kirchhoff, si se genera un voltaje EA de 382, pero le tengo que quitar la parte de la corriente con la resistencia que tiene en este caso, ¿verdad? O sea, es una pérdida que va a tener ahí de la IA multiplicada por la RA. Y pues de aquí lo único que hay que sustituir sus datos de cuánto es el voltaje. Tenemos 382.22 volt menos
La corriente IA, que vale 360 amperes. $360 amperes multiplicado por la resistencia, que en este caso la resistencia vale 0.05. Y eso pues me daría de cuánto sería en este caso el voltaje que tendría. Siempre que se le conecta una carga, pues siempre hay una pequeña caída de voltaje en esos casos. ¿Cuánto me daría ese valor? 364.22. Me da 364.22. Ok. Muy bien. En ese caso, si ustedes observan, cuando se conecta la carga, pues hay una variación aproximadamente de 18 volts, ¿verdad? Al momento de conectarle la carga. Entonces ya tengo aquí de cuánto es para el inciso B, de cuánto es la carga de cuánto es el voltaje, colocándole una carga de 360 amperes. Ahora en el inciso C me pregunta cuál será el voltaje si se conecta una carga de 300 amperes a sus terminales y el generador no tiene devanados de compensación. Suponga que la reacción del inducido con esta carga es de 450 amperes vueltas. Bueno, si se conecta una carga de 360 a las terminales y tuviera 450 amper vuelta de reacción de inducido, entonces tendría que calcular ahora una corriente nueva, una corriente efectiva, que en este caso es la fuerza que me va a dar la fuerza magnetomotriz, que son los 450 amper vuelta, y voy a tener con ese número de vueltas, o sea que va a haber una variación y que obviamente tengo una corriente ya establecida. Y de aquí es precisamente la formulita que me dice que en este caso voy a encontrar una corriente, pero esa corriente, digamos que esa corriente es la corriente prima de la IF, porque ahora voy a variar la fuerza magnetomotriz. Entonces aquí le voy a poner la I', la IF', que viene siendo igual, de acuerdo a las fórmulas, a la IF, que la IF pues no va a cambiar, vale 5.18, algo así. En este caso le voy a quitar una parte que viene siendo la fuerza magnetomotriz, que se conoce como AR, y se refiere a la reacción del inducido, ¿verdad?, entre NF, que NF es el número de vueltas. Bueno, y de aquí pues voy a conocer cuánto es esa corriente para poder determinar cuánto es el voltaje nuevamente con la gráfica, ¿eh? Ok, entonces aquí mi corriente IF pues no va a cambiar, es la que calculamos anteriormente, que valía 5.18. En este caso son 5.18 menos, en este caso va a ser el inciso C me dice que con una carga que si la fuerza magnetomotriz de la reacción del inducido cambia porque no tiene devanados y cambia a 450 amper vuelta.
Y esto va a estar dividido entre el número de vueltas que en este caso vale 1000 vueltas, ¿verdad? 1000 vueltas. Y eso me daría ahora la nueva corriente con ese cambio en cuanto a la fuerza magnetomotriz. ¿De cuánto me daría esa cantidad? De 4.73. Ok, 4.73. Muy bien, ok, con esa corriente que ahora tengo, sería revisar la curva de magnetización. En este caso, nuevamente esto lo voy a poner aquí en Palmar y hacerlo un poquito más grande para poderlo ver, a ver si lo podemos observar de mejor manera. Aquí le pone como 475.75, acá a lo mejor es por el redondeo. Si lo redondeamos a 5.2 nos daría los 4.75, ¿verdad? En este caso nos da 4.73, pues es muy parecido y nos dice que con esa corriente su voltaje variaría a 410 de acuerdo a la curva. Esos datos, pues ustedes también los pueden considerar ahí, ahí ustedes pueden poner diferentes valores cada quien, ¿no? Bueno, con la curva ya determinamos que tenemos un voltaje de 410. A ver, déjenme ver el inciso. Dice, ¿cuál será el voltaje si se conecta 300 y el generador no tiene? Ok. Bueno, entonces lo que me pide es que de cuánto será ese voltaje. Pues nuevamente voy a utilizar la misma fórmula. Ahora lo que va a cambiar es esa fórmula de arriba, la que tenemos. Ahora lo que va a cambiar va a ser el voltaje. EA sería igual a N entre N0 por BA0. ¿Y eso a qué sería igual? Pues aquí voy a tener las mismas velocidades, lo único que va a variar va a ser el voltaje, ¿verdad? Aquí sería la división de 1600 revoluciones. Esto dividido entre 1800 revoluciones por minuto. Y esto multiplicado por, en este caso, 410 volts. De esa manera sabría ahora el nuevo voltaje. ¿Qué tanta variación? Puede ser que sea poca, puede ser dependiendo, ¿verdad? ¿Cuánto me daría eso? Me da 364.44. Ok, muy bien. 364.44 volts. Eso sería el voltaje.
Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Bueno, entonces permítanme pasar la lista de asistencia. Susana Aguilera. Presente. Ok. Carlos Arturo. Ok. Eduardo Octavio. Presente. Muy bien. Eleazar Asensio.